Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un devocional más. Estamos a unas cuantas semanas de poder terminar nuestro primer mes. Se pasa de volada el tiempo, pero estoy seguro de que el Evangelio de Juan ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ha traído enseñanza e incluso hay cosas que en lo personal yo, a pesar de haberlas leído en algún momento, cobran un sentido diferente e incluso hablan a nuestros corazones en diferentes situaciones en las que nosotros nos encontramos en estos momentos. Y la verdad es de que hoy fue uno de esos días, meditando y leyendo cómo es que el Señor da esa autoridad a Dios Padre, siendo el Dios Hijo y tomando esa encomienda por la cual él había estado en la tierra, que Él pues era morir por nuestros pecados, ¿no? Traer salvación a la humanidad. Entonces, me gusta mucho la manera en la que su credibilidad la basa no en lo que las personas creen acerca de él, al contrario, sino más bien el hecho de obedecer lo que Dios, en este caso Dios Padre, quiere o cumplir el propósito que tiene para él, ¿no? Entonces, hay una pregunta bastante particular que yo me hacía en este punto del pasaje. O sea, empezó muy fuerte el pasaje, ¿no? Ya después vemos que la intención de Jesús no era buscar la acreditación de los fariseos, sino más bien siempre buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero preguntarte algo, y esto es algo que en lo personal ha sido de mucho, no controversia, pero sí es un pensamiento incluso que ha abundado durante muchos años en mi cabeza. Eh, Uno tiene la intención de acercarse a Dios, de buscar esa intimidad con Jesús, pero hay veces en las que nuestra condición e incluso a veces nuestro propio pecado nos nubla la vista hacia donde nosotros debemos de apuntar. A veces las situaciones y los contextos en los que nosotros hemos vivido, eh, creemos nosotros que es la manera en la que nosotros debemos de guiarnos y dejamos totalmente a un lado lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, déjame leerte este versículo para que podamos entrar un poquito más en contexto. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi padre me envió y él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi padre me ordena hacer. Entonces, esto es una respuesta bastante clara a este tipo de situaciones. Si tú en algún momento has sentido que, o sea, de qué manera tú puedes agradar a Dios, de qué manera tú puedes estar cerca de Dios, de qué manera tú se resume en una sola cosa, ¿no? Y de ahí parte incluso el hecho de que en nuestras situaciones a veces la pasamos mal, a veces pasamos cosas que podríamos estarnos ahorrando por el simple hecho de buscar hacer la voluntad de Dios y obedecerlo a Él, que incluso lo que las personas piensen de nosotros, e incluso las personas que están cerca de nuestro entorno espiritual. Eh, pues me gustaría pensar e incluso que nosotros como cristianos nos estamos apoyando los unos a los otros, pero hay veces en las que no hallamos esa respuesta en nuestros propios hermanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a poder nosotros incluso estar plenos, saber que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, que nuestra prioridad sea hacer lo que Él quiere? Vuelvo a lo mismo. A lo mejor es un pensamiento que tú dices, es más complicado que eso, Tepa. Pero si en tu corazón hay esa inconformidad de decir, no estoy todavía haciendo o obedeciendo lo que Dios quiere de mi vida, eso es algo, es el primer paso que nosotros debemos de buscar como cristianos. Buscar el hecho de primero hacer la voluntad de Dios antes que incluso hacer nuestra propia voluntad o creer que es, o sea, vaya, ¿no? Que nuestra voluntad a veces pensamos que es mejor que la de Dios. Entonces, reconocer que nuestra voluntad va muchísimo más abajo de lo que Dios quiere para nuestras vidas es un primer gran paso. Y la motivación y el hecho de confiar en Dios y todo esto se va dando por inercia, ¿no? El hecho de leer la palabra, eso es un primer paso. Ya no solamente leer la palabra, sino poder aplicarla es otro gran paso. Eh, Hacer las indicaciones o todo aquello a lo que nuestro Señor Jesús nos exhorta dentro de los evangelios es un paso todavía más grande. Estaríamos cumpliendo todo aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, si tú estabas buscando la respuesta a cómo poder agradar a Dios, pon en primera instancia obedecerlo a Él antes que cualquier otra cosa. Pregúntate si esto le agrada a Dios, si esto no le agrada a Dios, si en algún momento tú te sientes con esa inconformidad, eh, el Espíritu Santo que abunda ya en nosotros tiene esa tarea
¿no? Lo que nosotros leemos, poderlo poner en práctica es lo que el Espíritu Santo, es una de las funciones más padres que el Espíritu Santo tiene en nosotros, poder llevarnos a cumplir la voluntad de Dios. No es imposible, pero tampoco es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, requiere de mucho trabajo, requiere de mucho empeño, pero sobre todo de mucha disposición de nosotros. Espero que haya sido de muchísima bendición este tiempo y de verdad me alegro muchísimo de poder llegar hasta aquí con ustedes y los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Bye.